Mi nombre es Amanda, y a los 29 años nunca imaginé que sería la arquitecta de la caída de mi propia hermana, Stephanie. Durante años, ella sistemáticamente me robó todos los novios que me importaban, dejándome con el corazón roto mientras ella alardeaba de sus conquistas. Nuestros padres siempre lo desestimaban como rivalidad entre hermanas, pero a mí me destruía por dentro. Así que finalmente contraataqué de la manera más calculada posible. Le presenté a Christopher y todo cambió. Antes de sumergirme en esta complicada historia, me encantaría saber desde dónde nos están viendo hoy. Dejen su ubicación en los comentarios. Denle a me gusta y suscríbanse si quieren más historias sobre dramas familiares y una dulce justicia. Crecer con Stephanie era como vivir en una competencia constante a la que nunca me inscribí. Era solo 3 años menor que yo. Siempre tenía esa extraña habilidad para que todo girara en torno a ella. Desde el momento en que nació, mis padres la trataron como la niña preciosa de la familia. Cualquier cosa que yo tenía, ella la quería. Cualquier cosa que yo lograba, ella tenía que superarlo. Intenté ser la hermana mayor comprensiva, poniendo excusas por su comportamiento y creyendo que con el tiempo maduraría. Nuestra casa de la infancia, en los suburbios de Chicago, era cómoda, pero tensa, con la corriente subterránea de favoritismo. Cuando yo entraba en el cuadro de honor, mi padre asentía con aprobación. Cuando Stephanie lo hacía, había una cena de celebración especial. Cuando yo gané el 2º lugar en la feria de ciencias, mi madre dijo, «Buen trabajo». Cuando Stephanie ganó el 3er lugar al año siguiente, enmarcaron su certificado. Estas pequeñas injusticias se acumularon a lo largo de los años, creando una base de resentimiento que intenté desesperadamente ignorar. Siempre me decía a mí misma que todo estaba en mi cabeza, que estaba siendo demasiado sensible. Me convencí de que lo importante era que amaba a mi hermana y ella me amaba a mí. O al menos eso creía hasta mi 3er año de secundaria, cuando comencé a salir con Daniel. Daniel era todo lo que la Amanda de 16 años pensaba que era perfecto. Tocaba la guitarra, tenía ojos azules pensativos y me trataba con un respeto que me hacía sentir especial. Por primera vez, tenía algo que sentía completamente mío, separado de mi dinámica familiar y separado del alcance de Stephanie. Daniel y yo pasábamos horas hablando de música, de nuestros sueños de dejar Illinois para ir a California, del tipo de vidas que imaginábamos para nosotros. Era genuinamente feliz. Por eso ignoré las señales de advertencia cuando llevé a Daniel a casa para que conociera a mi familia. Recuerdo la forma en que Stephanie, de 13 años entonces, se revolvía el cabello y se reía demasiado fuerte de sus chistes. Me di cuenta de que de repente necesitaba estar en cualquier habitación en la que estuviéramos, siempre encontrando excusas para interrumpir nuestras conversaciones. Vi la forma en que ella le tocaba el brazo cuando le hablaba, pero desestimé mis preocupaciones. Ella solo es una niña, me dije a mí misma. Y Daniel estaba claramente comprometido conmigo. Mis padres me animaron a incluir a Stephanie en nuestras salidas. Lleva a tu hermana al cine, me decía mi madre. Te admira. Y como quería ser la persona más madura, lo hice. Daniel siempre fue educado al respecto. Nunca se quejó cuando Stephanie se metía entre nosotros en el sofá o monopolizaba la conversación en la cena. La traición, cuando llegó, me tomó completamente por sorpresa. Fue en la fiesta de fin de año de Jason Miller. Daniel había ido a buscarnos bebidas, y después de 20 minutos de espera, fui a buscarlo. Los encontré en el pasillo de arriba. Stephanie, pegada a la pared, Daniel besándola con una intensidad que me hizo sentir físicamente enferma. Ella me vio primero. Sus ojos se encontraron con los míos por encima de su hombro, y nunca olvidaré la mirada de triunfo en su rostro. Cuando los confronté, Daniel tuvo la decencia de parecer avergonzado. Stephanie, por otro lado, simplemente se encogió de hombros. Simplemente sucedió, dijo, como si eso lo explicara todo, como si eso curara algo. Corrí a casa llorando y les conté a mis padres lo que había pasado. Su respuesta dolió más que la traición misma. «Oh, cariño», suspiró mi madre. «Sabes cómo es Stephanie. Solo es joven e impulsiva. No quiere hacer daño.
Daniel no era el adecuado para ti de todos modos, agregó mi padre, dándome una palmada incómoda en el hombro antes de volver a su periódico. Esa noche lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, no solo por la pérdida de Daniel, que había sido mi primer verdadero desamor, sino por la constatación de que en mi familia mi dolor siempre sería secundario a los deseos de Stephanie. Aún así, me dije a mí misma que esto era un error de una sola vez, que Stephanie era joven y superaría este comportamiento, que el perdón era el camino hacia la curación. Estaba equivocada en todos los aspectos. La universidad se convirtió en mi escape. Elegí Northwestern, lo suficientemente lejos de casa como para justificar no volver, excepto para las fiestas importantes. Esos primeros meses lejos fueron curativos. Hice nuevos amigos que no sabían nada de mi dinámica familiar. Me uní al periódico del campus y gradualmente reconstruí mi confianza. Para mi segundo año, me sentía como una persona nueva, una definida por mis propias elecciones en lugar de mi relación con mi hermana. Fue entonces cuando conocí a Jake en mi clase de literatura estadounidense. Con su cabello rizado oscuro y su constante suministro de referencias literarias oscuras, era intelectual de una manera que me desafiaba. Nuestra relación se desarrolló de forma natural a lo largo de debates en cafeterías sobre Hemingway y sesiones de estudio nocturnas que se convirtieron en conversaciones más profundas sobre nuestras vidas y sueños. Durante 8 meses de felicidad, Jake fue mío y solo mío. Lo mantuve separado de mi familia, poniendo excusas de por qué no podía venir a casa conmigo para Navidad o para las vacaciones de primavera. En realidad, estaba protegiendo lo que teníamos. En el fondo, sabía que presentárselo a Stephanie sería arriesgarlo todo. Pero, finalmente, mi madre empezó a hacer preguntas. ¿Te avergüenzas de nosotros? Y me preguntó durante una llamada telefónica. ¿Por qué escondes a este joven? La culpa funcionó, como siempre lo hacía. Organicé para que Jake nos visitara durante un largo fin de semana en abril. Pasé días preparándome ansiosamente, advirtiéndole a Jake sobre Stephanie de una manera que esperaba que fuera casual. Mi hermana puede ser un poco pesada, le dije. Le gusta la atención. Jake se rió y me aseguró que todo estaría bien. Me amaba, después de todo. ¿Qué podría pasar? Para entonces, Stephanie tenía 20 años, estudiaba en un colegio comunitario y trabajaba a tiempo parcial en una boutique local. Había madurado en su apariencia. Ya no era la adolescente torpe, sino una joven serena que sabía exactamente cómo usar su encanto. En el momento en que Jake entró por nuestra puerta principal, la vi evaluarlo. Sus ojos se iluminaron de interés. Durante la cena, ella dirigió su conversación casi exclusivamente a Jake, haciéndole preguntas reflexivas sobre sus estudios, su familia, sus aspiraciones. Vi cómo él respondía con entusiasmo, disfrutando claramente de la atención. Era Daniel de nuevo, pero esta vez no me iba a quedar callada. Esa noche, confronté a Stephanie en su habitación. Sé lo que estás haciendo, le dije, y tiene que parar. Me miró con ojos grandes e inocentes. ¿Qué estoy haciendo? ¿Ser amable con tu novio? ¿Preferirías que fuera grosera? Hay una diferencia entre ser amable y coqueta, y lo sabes, le respondí, tratando de mantener la voz firme. Ella se rió entonces. Amanda, si eres tan insegura, tal vez el problema no soy yo. Tal vez eres tú. Salí de su habitación sintiéndome manipulada e insegura de mí misma. ¿Estaba exagerando? Estaba viendo patrones que no existían debido a lo que había pasado con Daniel. En las siguientes semanas, noté que Jake enviaba mensajes de texto con más frecuencia, a menudo sonriendo a su teléfono antes de guardarlo rápidamente. Cuando entraba en la habitación, se volvía más crítico conmigo, señalando defectos que nunca antes parecía haber notado. Siempre interrumpes a la gente, dijo una vez. Stephanie mencionó que nunca puede terminar una idea contigo cerca. Mis sospechas crecieron, pero traté de convencerme de que estaba siendo paranoica, hasta una noche en que Jake dejó su teléfono desbloqueado en mi escritorio mientras iba al baño. Nunca había sido del tipo que hurga en las cosas de otros, pero el miedo superó mis principios. La conversación de mensajes de texto con Stephanie estaba allí mismo, cientos de mensajes que se remontaban a semanas atrás.
No puedo dejar de pensar en el momento en que te conocí, había escrito él. Amanda y yo hemos tenido problemas desde hace un tiempo. Su respuesta me dio náuseas. Siempre he sentido esta extraña conexión contigo, como si debiéramos habernos conocido primero. Cuando Jake regresó, lo confronté con el teléfono en la mano. Ni siquiera tuvo la decencia de negarlo. Hay algo en ella, dijo, como si eso explicara la traición. Ella me entiende de una manera que tú nunca lo has hecho. 2 días después, estaban oficialmente juntos. Cuando llamé a Stephanie llorando, su respuesta fue brutal en su desprecio. Simplemente no puedes mantener el interés de un hombre, Amanda. Eso no es culpa mía. El patrón ahora era innegable. Y el daño a mi autoestima fue profundo. Comencé a cuestionarme todo sobre mí misma. ¿Era realmente tan olvidable, tan fácilmente reemplazable? ¿Había algo fundamentalmente no digno de ser amado en mí que hacía que los hombres siempre eligieran a mi hermana en su lugar? Estas preguntas me atormentaron, haciendo que me alejara de las citas por el resto de la universidad. Después de graduarme, me mudé a Boston para un puesto en una firma de marketing, poniendo aún más distancia física entre mi familia y yo. La nueva ciudad ofrecía un nuevo comienzo y me dediqué a construir una carrera. Con el tiempo, las heridas de la traición de Jake se curaron, aunque nunca sanaron por completo. A los 26 años, me había establecido profesionalmente y tenía un pequeño pero leal grupo de amigos que se habían convertido en mi familia elegida. Fue a través del trabajo que conocí a Ethan, un diseñador gráfico que colaboró con nuestra firma en una campaña importante. Con su ingenio rápido y sus ojos amables, rompió los muros que había construido cuidadosamente alrededor de mi corazón. Nuestra conexión fue inmediata y poderosa. Compartíamos el amor por el cine independiente. Pasábamos los fines de semana explorando los barrios históricos de Boston y hablábamos durante horas de todo y de nada. Por primera vez desde Jake, me permití ser vulnerable con alguien. Le conté a Ethan sobre mis relaciones pasadas, incluso tocando brevemente cómo habían terminado. Aunque minimicé el papel de Stephanie, esas traiciones todavía se sentían demasiado crudas, demasiado vergonzosas para revelarlas por completo. Durante casi un año, mantuve a Ethan completamente separado de mi familia. Visitaba Chicago sola para las fiestas y ponía excusas de por qué no podía acompañarme. Pero a medida que nuestra relación se profundizó y las conversaciones sobre mudarnos juntos comenzaron, la presión para integrar nuestras vidas por completo se volvió imposible de ignorar. El Día de Acción de Gracias parecía el momento adecuado. Una visita corta, estructurada alrededor de una comida familiar, con mucho espacio de amortiguación en forma de parientes y partidos de fútbol. Pasé semanas preparando a Ethan, contándole sobre mi complicada relación con Stephanie, intentando sutilmente advertirle sin sonar como la hermana mayor amargada. Stephanie y yo tenemos enfoques diferentes en cuanto a los límites, le expliqué con cuidado. A veces puede ser muy amigable, demasiado. Ethan me apretó la mano de forma tranquilizadora. Amanda, te amo. Nada ni nadie podría cambiar eso. Yo quería creerle desesperadamente. Stephanie tenía 26 años para entonces. Trabajaba como coordinadora de eventos y seguía viviendo en nuestra ciudad natal. Cuando llegamos a la casa de mis padres, nos recibió con abrazos entusiastas, sus ojos evaluando a Ethan con esa mirada familiar que me apretaba el estómago. Fue educada durante la cena, haciéndole a Ethan preguntas apropiadas sobre su trabajo y elogiándolo lo suficiente como para parecer acogedora sin levantar mis sospechas. Fue después, cuando todos se dispersaron por diferentes partes de la casa, que la noté acorralándolo en la cocina, de pie un poco demasiado cerca, mientras le mostraba fotos familiares en su teléfono. Vi la forma en que ella le tocaba el brazo, se reía de sus chistes con la cabeza inclinada de cierta manera. Estaba sucediendo de nuevo, justo delante de mis ojos. La familiar coreografía de seducción que ella había perfeccionado a lo largo de los años. Esa noche en nuestra habitación de hotel, lo mencioné de la manera más casual que pude. Parece que le caes muy bien a Stephanie, dije observando su reacción con cuidado. Ethan sonrió. Es simpática. No es ni de lejos tan complicada como la hiciste sonar. Solo ten cuidado con ella, le advertí.
No siempre respeta las relaciones. Frunció el ceño ante eso. Amanda es tu hermana. Creo que podrías estar viendo cosas que no existen debido a tu historia. Traté de creerle. Traté de confiar en que nuestro amor era lo suficientemente fuerte como para resistir la influencia de Stephanie. Pero en los siguientes meses noté cambios. El teléfono de Ethan se iluminaba con notificaciones que él se apresuraba a desechar. Empezó a sugerir que visitáramos Chicago con más frecuencia. Hacía preguntas casuales sobre la vida de Stephanie, su trabajo, sus intereses. La confirmación llegó de la manera más cruel. Ethan se había quedado dormido en mi sofá después de la cena, su teléfono vibrando periódicamente. Cuando fui a moverlo para que la vibración no lo despertara, vi el nombre de Stephanie en la pantalla. En contra de todos los principios que tenía sobre la privacidad y la confianza, ingresé su código de acceso. Lo que encontré me destruyó. Meses de mensajes que comenzaron de manera bastante inocente, pero que se volvieron cada vez más íntimos. Fotos que ella le había enviado, planes que aparentemente habían discutido sobre cómo darme la noticia. Los mensajes más recientes habían sido eliminados, pero incluso lo que quedaba pintaba un cuadro claro de traición. Lo desperté de inmediato con el teléfono en la mano, la rabia y el dolor haciendo que mi voz temblara. ¿Cómo pudiste? Después de todo lo que te dije. Ethan tuvo la decencia de parecer avergonzado, pero su explicación me afectó profundamente. Simplemente sucedió, Amanda. Conectamos de una manera que no esperaba. Traté de luchar contra ello, pero hay algo en ella. ¿Algo en ella? Repetí aturdida. Siempre hay algo en ella, ¿verdad? Después de que se fue, me senté sola en mi apartamento, el peso total de esta tercera traición aplastándome. No fue solo la pérdida de otra relación, fue la constatación de que esto nunca terminaría, que Stephanie siempre querría lo que yo tenía y siempre lograría quitármelo, que no importaba cuán lejos corriera o cuán cuidadosamente eligiera a mis parejas, nunca estaría a salvo de este dolor en particular. Entré en una espiral de depresión que afectó cada aspecto de mi vida. Mi trabajo se vio afectado. Me distancié de mis amigos. Empecé a ver a un terapeuta que me ayudó a reconocer los profundos patrones de disfunción familiar que me habían llevado a este punto. Pero entender el problema no aliviaba el dolor. La confianza se volvió imposible. La idea de volver a salir con alguien se sentía como caminar voluntariamente hacia una trampa. Construí muros más altos alrededor de mi corazón, convencida de que el aislamiento era preferible a la traición inevitable. Durante casi 2 años, existí en lugar de vivir, siguiendo los movimientos de una vida mientras mantenía a todos a distancia. La peor parte fue saber que Stephanie no solo se había llevado a los hombres que amaba, sino que se había llevado mi capacidad de amar en absoluto. A los 28 años, había perfeccionado el arte de evitar las reuniones familiares. La Navidad la pasaba con amigos. Los cumpleaños se celebraban con tarjetas y llamadas telefónicas breves. Cuando surgían eventos obligatorios, desarrollaba una estrategia de llegar tarde, irme temprano y mantener las conversaciones con Stephanie superficiales y breves. Mis padres lo notaron, por supuesto. Su respuesta fue predecible en su desprecio. «Tienes que superar esto», dijo mi madre durante una llamada telefónica. «Stephanie ha seguido adelante. ¿Por qué no puedes ser la persona madura?». Mi padre instó. «La familia es la familia». Sus palabras solo profundizaron mi aislamiento, confirmando que mis sentimientos siempre serían secundarios a mantener la paz. Pero las estrategias de evasión finalmente fallan, y la mía colapsó por completo con la boda de mi prima Jessica. Como la única hija de la querida hermana de mi madre, la boda de Jessica no era negociable. Se esperaba que no solo asistiera, sino que participara plenamente en todas las festividades, incluyendo la cena de ensayo y el brunch del domingo. 3 días completos de tiempo en familia sin una ruta de escape. Llegué al hotel en Milwaukee con una sonrisa ensayada y un reloj mental con una cuenta regresiva. Solo 72 horas para sobrevivir. Podía hacerlo. La cena de ensayo transcurrió sin problemas, con la gran multitud permitiéndome evitar la interacción directa con Stephanie. Pero en la recepción de la boda, la suerte me abandonó por completo. Me sentaron en la mesa familiar justo enfrente de Stephanie
que estaba radiante con un vestido azul que combinaba perfectamente con sus ojos. Estaba entre novios en ese momento, o eso había pensado, hasta que casualmente soltó una bomba en la conversación. Les mencioné que ahora estoy saliendo con Michael, dijo, dirigiéndose a nuestra madre, pero observando mi reacción con el rabillo del ojo. Michael, mi novio de la universidad antes de Jake, con quien había salido brevemente, pero intensamente durante mi segundo año, a quien le había presentado a mi familia en una barbacoa de verano 6 años antes. ¿Cómo sucedió eso?, preguntó mi madre encantada. Stephanie sonrió. Nos reconectamos en Facebook. Resulta que nunca olvidó haberme conocido en esa fiesta del 4 de julio en la Casa del Lago. La conversación continuó a mi alrededor mientras yo me quedaba congelada. Una familiar insensibilidad se extendía por mi pecho. Ni siquiera era que todavía tuviera sentimientos por Michael. Era el patrón, la implacabilidad de ello. La forma en que ella coleccionaba a los hombres de mi pasado como si fueran trofeos. Mi tío Brad, con 3 copas de más e inconsciente de las corrientes subterráneas, se rió ruidosamente. Stephanie, seguro que tienes un tipo. Siempre las sobras de Amanda, ¿eh? La mesa estalló en carcajadas. Todos excepto yo. Vi cómo mi madre le lanzaba una mirada de advertencia a Brad, pero nadie me defendió realmente. Nadie reconoció lo cruel que era la broma. Cuánta verdad contenía, cuán profundamente me dolía. Me excusé, caminando con una calma deliberada hacia el baño del hotel, donde me encerré en un cubículo y finalmente dejé que las lágrimas salieran. Años de dolor acumulado se derramaron de mí, mientras presionaba mi frente contra la fría puerta de metal. Había tocado fondo, sentada en un inodoro en un vestido de cuentas en la boda de mi prima, llorando por una hermana que había desmantelado sistemáticamente cada relación romántica que yo había construido. No sé cuánto tiempo me quedé allí antes de que escuchara la puerta del baño abrirse y un suave golpe en mi cubículo. «Amanda, ¿estás ahí, querida?» La voz de mi abuela, Rose, era suave y llena de preocupación. A sus 82 años, era la matriarca de la familia, tan aguda como siempre, a pesar de su fragilidad física. Me limpié los ojos y abrí la puerta. Me miró la cara y me dio un abrazo que olía a Chanel número 5 y a sabiduría. «Ven conmigo», dijo, guiándome por una puerta lateral hacia una pequeña terraza con vistas a los jardines del hotel. En el aire fresco de la noche, sentada junto a la única persona de mi familia que siempre me había visto claramente, finalmente conté toda la historia. Cada traición, cada desprecio, cada vez que mis padres habían minimizado mi dolor y excusado el comportamiento de Stephanie. La abuela Rose escuchó sin interrupción. Su rostro arrugado se volvía cada vez más preocupado. Cuando terminé, tomó mis manos entre las suyas. «He visto que esto sucede durante años», admitió. Debía haber dicho algo antes. «¿Por qué lo hace?», hice la pregunta que me había atormentado durante más de una década. La abuela Rose suspiró. «Stephanie siempre se ha definido en relación contigo. Si tú tienes algo, ella cree que lo necesita para estar completa. No se trata de los hombres en sí mismos, se trata de tomar lo que es tuyo. Y todos la dejan», dije amargamente. «Sí», estuvo de acuerdo, sorprendiéndome con su franqueza. «Tus padres han permitido este comportamiento al nunca establecer consecuencias. Pensaron que estaban manteniendo la paz, pero solo estaban posponiendo un ajuste de cuentas». Hizo una pausa. Sus ojos encontraron los míos con una intensidad inesperada. «A veces, Amanda, la gente necesita enfrentar las consecuencias para crecer, incluso las personas que amamos». Esas palabras se asentaron en mí, plantando una semilla que crecería en algo inesperado. Por primera vez, comencé a verme no como una víctima perpetua en el juego de Stephanie, sino como alguien con capacidad de actuar, alguien que quizás podría cambiar las reglas. Regresé a Boston con un cambio de perspectiva. En lugar de evitar el problema, comencé a investigarlo. Leí libros sobre dinámicas familiares tóxicas y rivalidad entre hermanos. Aprendí sobre los rasgos de personalidad narcisistas y los patrones de comportamiento de las personas que consistentemente violan los límites. Descubrí que las personas como Stephanie
a menudo se dirigen a aquellos más cercanos a ellos, viendo las relaciones como transaccionales en lugar de emocionales. Lo más importante, aprendí que tales personas rara vez cambian sin experimentar consecuencias significativas por sus acciones. Mientras su comportamiento lograra los resultados deseados sin repercusiones significativas, el patrón continuaría indefinidamente. Cuanto más entendía, más claro se volvía que Stephanie nunca se detendría por sí sola. Ella continuaría apuntando a mis relaciones mientras eso le proporcionara la validación y atención que anhelaba. Y mis padres seguirían permitiéndolo, atrapados en sus propios patrones de evitación de conflictos, lo que significaba que si algo iba a cambiar, yo tendría que ser la que lo cambiara. La pregunta era cómo. No podía controlar el comportamiento de Stephanie. No podía hacer que mis padres establecieran límites que habían evitado durante casi 3 décadas. Pero tal vez podría crear una situación en la que las acciones de Stephanie finalmente tuvieran consecuencias que no pudiera ignorar o de las que no pudiera salir con su encanto. Una situación en la que finalmente pudiera aprender lo que se sentía estar en el lado receptor de la traición. La idea que comenzó a formarse en mi mente era moralmente complicada, éticamente cuestionable. Requeriría que me saliera de mis propios principios de maneras que me incomodaban, pero después de años de tomar el camino correcto solo para terminar sola y con el corazón roto, estaba lista para probar un camino diferente. Encontraría a alguien que pudiera hacerle a Stephanie lo que ella me había hecho repetidamente a mí. Alguien que pudiera hacerla sentir el dolor de la traición, la humillación de ser reemplazada, la destrucción de la confianza. Le presentaría a mi hermana a un hombre que le rompería el corazón, y por primera vez en nuestra relación, yo sería la que tendría el control. Mi plan requería una investigación cuidadosa y una ejecución aún más cuidadosa. Necesitaba encontrar a alguien que encarnara cualidades específicas, lo suficientemente atractivo como para captar el interés de Stephanie, lo suficientemente encantador como para ganarse su confianza, pero fundamentalmente egocéntrico, y lo suficientemente manipulador como para finalmente traicionarla. Alguien que le diera una probada de su propia medicina sin causar un daño permanente. Las implicaciones éticas me preocupaban profundamente. En mis momentos más oscuros, me preguntaba en qué tipo de persona me estaba convirtiendo. ¿Era yo mejor que Stephanie si orquestaba deliberadamente su dolor? ¿Estaba justificada la venganza, incluso después de años de traición sistemática? Luché con estas preguntas durante las sesiones de terapia, aunque nunca compartí explícitamente mis intenciones. En cambio, hablaba en términos hipotéticos. ¿Está mal desear que alguien experimente el mismo daño que te han causado? Y le pregunté a mi terapeuta. Ese es un impulso humano natural, respondió ella con cuidado. La pregunta es si actuar en consecuencia te traerá la curación que buscas o simplemente creará más dolor. Sus palabras me hicieron reflexionar, pero no lo suficiente como para abandonar mi plan por completo. En cambio, establecí límites para mí misma. No le presentaría a Stephanie a alguien peligroso o abusivo. No la manipularía para que entrara en una situación que pudiera causar un trauma duradero. Solo quería que experimentara brevemente y de manera relativamente segura el dolor que ella me había infligido tan descuidadamente varias veces. La oportunidad se presentó antes de lo que esperaba en una conferencia de marketing en Chicago. Había regresado a mi ciudad natal para el evento de 3 días, quedándome en un hotel en lugar de con mis padres para mantener mi cordura. En la segunda noche, durante un encuentro para establecer contactos, conocí a Christopher, alto, con un cabello oscuro cuidadosamente peinado y ropa cara. Christopher era el director regional de ventas de una marca de relojes de lujo. Irradiaba una confianza que rozaba la arrogancia, mencionando nombres de celebridades a las que les había vendido y haciendo alusión a las conexiones de su familia. En circunstancias normales, lo habría encontrado desagradable, pero esa noche reconocí algo valioso en su transparente egocentrismo. Mientras hablábamos, noté cómo sus ojos escaneaban constantemente la sala, evaluando quién podría ser más importante o atractivo que yo.
cómo hablaba de sus exnovias con un desdén casual, cómo parecía ver las relaciones como logros en lugar de conexiones. Christopher era exactamente lo que estaba buscando: atractivo, exitoso, carismático en la superficie, pero en última instancia tóxico. Era el tipo de hombre que perseguiría a Stephanie intensamente, la conquistaría por completo y luego la desecharía cuando apareciera alguien más nuevo o más desafiante. Era, en muchos sentidos, el equivalente masculino de mi hermana. Pasé la noche construyendo cuidadosamente una buena relación con él, riéndome de sus historias y pareciendo impresionada por sus símbolos de estatus. Cuando sugirió ir a tomar algo al bar del hotel después del evento, acepté de inmediato. Con los martinis, comencé el delicado trabajo de hacer que Stephanie pareciera un desafío irresistible. Mencioné a mi hermana de forma casual al principio, describiéndola como la belleza de la familia y alguien que siempre consigue lo que quiere. Pude ver cómo el interés de Christopher se disparaba mientras yo pintaba un cuadro de una mujer segura de sí misma, atractiva y acostumbrada a ser perseguida. «Suena interesante», dijo él, señalando otra ronda. «¿Estás soltera?» «Actualmente», respondí, permitiendo que un toque de desaprobación tiñera mi tono. «Cambia de hombres bastante rápido». Eso fue todo lo que se necesitó. La sugerencia de que podría ser difícil retener a Stephanie la transformó en la mente de Christopher de una posible conquista a un desafío irresistible. Al final de la noche, me había pedido su nombre de usuario de Instagram, que le proporcioné con una fingida reticencia. Al día siguiente llamé a Stephanie. «Conocí a alguien en esta conferencia que podría ser tu tipo», dije, manteniendo mi voz neutral. «Se llama Christopher. Trabaja en la gestión de ventas de lujo». «¿Me estás arreglando una cita?», preguntó ella, claramente sorprendida. No habíamos tenido una conversación normal entre hermanas en años. «No exactamente», aclaré. «Él preguntó por ti después de que te mencioné. Creo que podría contactarte por Instagram». Prácticamente pude oír su curiosidad a través del teléfono. «¿Cómo es?», preguntó. «Exitoso, seguro de sí mismo, muy atractivo», respondí con sinceridad, «pero probablemente no esté buscando nada serio». Esta última parte fue un riesgo calculado, sabiendo que sugerir que Christopher no estaba disponible solo lo haría más atractivo para Stephanie. «Gracias por avisarme», dijo, con una nueva calidez en su voz. La posibilidad de que finalmente estuviera concediendo la derrota en nuestra competencia tácita, ayudándola a conocer hombres en lugar de resentirme porque me los quitara, parecía complacerla inmensamente. 3 días después, me llamó emocionada. Christopher se puso en contacto. «Vamos a cenar el viernes». Hizo una pausa antes de agregar con una consideración inusual. «¿Estás realmente de acuerdo con esto, verdad?» «Claro», la tranquilicé. «¿Por qué no lo estaría? Solo pensé, ya sabes, con nuestra historia». «Historia antigua», dije a la ligera. «Además, apenas lo conozco. Solo charlamos en una conferencia». Ese fue todo el permiso que Stephanie necesitaba. En las semanas siguientes, llamó con frecuencia para darme noticias sobre su incipiente relación. Christopher la perseguía con la intensidad que yo había predicho, enviándole flores a su oficina, llevándola a restaurantes exclusivos, presentándola a sus amigos igualmente superficiales. Stephanie estaba claramente encaprichada, describiéndolo como diferente a cualquiera con el que haya salido. La escuché con apoyo, ofreciendo respuestas entusiastas, mientras dejaba caer sutiles advertencias que ella desestimaba de inmediato. «Parece que avanza bastante rápido en las relaciones», observé durante una llamada. «Cuando lo sabes, respondió ella soñadora. «Solo ten cuidado. A los hombres así a veces les gusta más la persecución que la relación». Esto solo la hizo más decidida a demostrar que era diferente, que ella podía mantener el interés de Christopher, donde otros habían fallado, exactamente como yo lo había planeado. 2 meses después de su relación, Stephanie me invitó a cenar con ellos, ansiosa por mostrar su conexión. Acepté con el entusiasmo apropiado, curiosa por ver de primera mano lo que había puesto en marcha. El restaurante de lujo que Christopher eligió estaba claramente destinado a impresionar, con su iluminación tenue
y porciones absurdamente pequeñas. Durante la cena, observé su interacción con una mezcla de satisfacción e inquietud. Christopher era encantador y atento, pero capté la naturaleza calculada de su afecto, la forma en que sus ojos ocasionalmente vagaban cuando Stephanie no lo miraba. Reconocí las mismas técnicas que había usado conmigo en la conferencia, ahora desplegadas con mayor intensidad. Stephanie, normalmente tan perceptiva con la gente, estaba completamente ciega a estas señales de alerta. Resplandecía de felicidad, tocando a Christopher constantemente, riéndose de todos sus chistes, mirándolo con una adoración que nunca antes le había visto. Me di cuenta con un sobresalto de que se estaba enamorando genuinamente de él. A medida que los observaba juntos, mi satisfacción comenzó a transformarse en algo más complejo. Había querido que Stephanie experimentara el rechazo y la traición, sí, pero verla tan vulnerable, tan completamente engatusada por alguien que yo sabía que era fundamentalmente poco confiable, despertó instintos protectores inesperados. Por un momento, consideré advertirle más explícitamente sobre el carácter de Christopher, pero luego ella dijo algo que endureció mi determinación. El gusto de Amanda por los hombres realmente ha mejorado, le dijo a Christopher con una risa. Los chicos que solía traer a casa eran tan aburridos antes de que me conocieran. Christopher se rió incómodamente, reconociendo claramente la implicación. Sonreí con fuerza y no dije nada, recordando cada desamor, cada traición, cada vez que mis padres me habían dicho que simplemente lo superara. En ese momento volví a comprometerme con mi plan. Stephanie había tomado sus decisiones repetidamente a lo largo de los años. Ahora, finalmente experimentaría las consecuencias. En los siguientes 6 meses, observé desde una distancia prudente cómo la relación de Stephanie con Christopher se intensificaba. Mi papel cambió de arquitecta a observadora a medida que su dinámica tomaba su propio impulso. A través de llamadas telefónicas ocasionales con Stephanie y actualizaciones de mis padres, reconstruí la progresión de lo que había puesto en marcha. Los primeros 3 meses fueron un torbellino de romance salido directamente de los sueños de Stephanie. Christopher la llevó a Nueva York un fin de semana, la presentó a celebridades menores en fiestas de la industria y la colmó de regalos caros que señalaban un compromiso sin realmente proporcionarlo. Stephanie, generalmente tan independiente y rápida para pasar de las relaciones, estaba completamente enamorada. Podría ser el indicado, me dijo durante un raro almuerzo entre hermanas cuando yo estaba en Chicago por trabajo. Nunca me había sentido así. Asentí con simpatía, ignorando el retorcimiento de culpa en mi estómago. Solo asegúrate de no ir demasiado rápido, le advertí, sabiendo que ignoraría el consejo. Suenas como papá, se rió ella. Christopher y yo nos entendemos. Somos iguales. Eso era más cierto de lo que ella sabía, aunque no de la manera en que ella lo decía. Alrededor del 4.º mes, sutiles cambios comenzaron a aparecer en el comportamiento de Stephanie. Nuestras llamadas telefónicas semanales se volvieron menos frecuentes. Cuando hablábamos, parecía distraída, menos efusiva con Christopher, aunque insistía en que todo era perfecto. A través de mi madre, me enteré de que Stephanie había dejado de unirse a nuestros padres para sus cenas dominicales habituales, siempre ofreciendo excusas de último minuto. Solo está absorta en ese nuevo novio, dijo mi madre, con el tono indulgente que siempre había usado para el comportamiento de Stephanie. Amor de juventud, ya sabes cómo es. Pero reconocí las señales de aislamiento que a menudo preceden al control. Christopher estaba separando gradualmente a Stephanie de su sistema de apoyo. Una táctica clásica de los compañeros manipuladores. Había investigado lo suficiente como para reconocer el patrón, pero nunca había previsto que llegaría tan lejos. A los 5 meses de la relación, durante una rara conversación telefónica, Stephanie mencionó que había perdido el contacto con varios de sus amigos más cercanos. Simplemente no entienden a Christopher, explicó vagamente. Creen que es controlador porque le gustan las cosas de cierta manera. ¿De qué manera?, me pregunté con cuidado. Ya sabes, se da cuenta de cosas como si uso algo demasiado revelador o si paso demasiado tiempo hablando con otros chicos.
Es protector, no controlador. La distinción parecía importante para ella, así que no insistí. Pero el nudo de inquietud en mi estómago se apretó. 6 meses después de su relación, mi madre me llamó en un estado de agitación. ¿Sabes que Stephanie invirtió dinero en el negocio de Christopher? Al parecer, está expandiendo su firma de consultoría y necesitaba inversores. ¿Cuánto dinero?, pregunté de repente alerta. Ella no quiso decir exactamente, pero por lo que tu padre averiguó, fue la mayor parte de sus ahorros, al menos $30,000. La cantidad me sorprendió. Stephanie siempre había sido cuidadosa con el dinero, ahorrando diligentemente desde su primer trabajo. Que invirtiera tan fuertemente en el negocio de Christopher sin consultar a nadie, sugería un nivel de manipulación que no había previsto. Llamé a Stephanie de inmediato, pero no respondió. Cuando finalmente me devolvió la llamada 3 días después, su voz estaba a la defensiva antes de que yo pudiera siquiera abordar el tema. Mamá necesita meterse en sus asuntos, espetó. Y tú también. La inversión es completamente legítima. Christopher ya tiene clientes en fila. ¿Hiciste que un abogado revisara la documentación?, pregunté. No necesito un abogado para confiar en mi novio, replicó. No todos tienen tus problemas de confianza, Amanda. La conversación terminó abruptamente, dejándome inquieta y cada vez más preocupada. Lo que había comenzado como un plan para que Stephanie experimentara un desamor moderado se estaba convirtiendo en algo potencialmente mucho más perjudicial. Yo había querido que aprendiera una lección, no que perdiera los ahorros de toda su vida a manos de un estafador. 7 meses después de su relación, la situación implosionó de manera espectacular. Yo estaba en Boston cuando recibí una llamada de Stephanie a las 2:00 de la mañana. Su voz era casi irreconocible, cruda de tanto llorar. «Se ha ido», dijo sin preámbulos. «Christopher se ha ido y también mi dinero». Me senté en la cama, el sueño olvidado. ¿Qué pasó? La historia emergió en fragmentos rotos. Christopher había sido cada vez más controlador en los meses anteriores, revisando el teléfono de Stephanie regularmente, criticando su ropa y sus amigos, creando reglas arbitrarias que ella tenía que seguir para demostrar su lealtad. La inversión financiera había sido seguida por solicitudes de préstamos adicionales que ella había proporcionado sin dudar, creyendo en el negocio y en él. Luego, sin previo aviso, había desaparecido. Su apartamento despejado, teléfono desconectado, cuentas de redes sociales eliminadas. La dirección de negocios que había proporcionado resultó ser una oficina virtual que reenviaba el correo a un apartado de correos que ahora estaba cerrado. Traté de llamar al banco, pero es demasiado tarde, sollozó Stephanie. El dinero se ha ido. Casi $40,000, Amanda. Todo lo que había ahorrado. La profundidad del engaño de Christopher me sorprendió incluso a mí. Yo lo había catalogado como egoísta y manipulador, sin duda, pero no como un criminal descarado. Lo que yo había puesto en marcha se había salido de control, mucho más allá de mis intenciones. Estaré en el primer vuelo mañana, le prometí, ya abriendo mi computadora portátil para reservar boletos. Cuando llegué al apartamento de Stephanie al día siguiente, la encontré transformada. Mi hermana, segura de sí misma y vibrante, tenía los ojos vacíos y estaba disminuida, moviéndose como una mujer mucho mayor. El apartamento en sí reflejaba su estado, con platos sin lavar amontonados en el fregadero y ropa esparcida por los muebles. Debería haberlo visto venir, dijo, mientras nos sentábamos en la mesa de su cocina. Había tantas señales de alerta. Las personas manipuladoras son buenas para ocultar sus verdaderas intenciones, ofrecí, sin que la ironía de mis palabras pasara desapercibida para mí. Lo que siguió fue una confesión completa que me sacudió hasta la médula. La manipulación emocional de Christopher había ido mucho más allá de lo que había observado o imaginado. Había socavado sistemáticamente la confianza de Stephanie, alternando entre elogios extravagantes y críticas hirientes hasta que ella nunca supo qué esperar. La había aislado de amigos que planteaban preocupaciones, convenciéndola de que estaban celosos de su relación. Había creado historias elaboradas sobre sus negocios, completas con documentos falsificados y testimonios de supuestos clientes.
Lo más inquietante, había comenzado a usar la historia de Stephanie de quitarme los novios en su contra, acusándola de coquetear con sus amigos y sugiriendo que era fundamentalmente incapaz de lealtad. Él diría cosas como: «Una vez ladrona, siempre ladrona», reveló mirando fijamente su café frío. Él decía que yo había robado a los hombres de otras mujeres antes, así que nunca podría confiar en mí de verdad. Me miró con los ojos enrojecidos. Sabía lo de Daniel y Jake y Ethan. Sabía todo sobre nuestra historia. La constatación me golpeó como un puñetazo físico. Christopher había usado la información que yo le había proporcionado sin saberlo durante nuestras conversaciones iniciales para torturar psicológicamente a mi hermana. Le había dado la munición perfecta, sin darme cuenta de cuán destructivamente la usaría. Mi culpa debió mostrarse en mi rostro porque Stephanie me tomó la mano. «Lo siento, Amanda, por todo, por cada novio, por cada vez que te lastimé. Nunca entendí cómo se sentía ser traicionada de esta manera». La disculpa que había querido durante años finalmente llegó, pero no me trajo satisfacción, solo vergüenza. Antes de que pudiera responder, Stephanie continuó con la voz quebrada. «La peor parte no fue ni siquiera el dinero. Fueron las cosas que dijo, la forma en que me hizo sentir acerca de mí misma, como si no valiera nada, como si mereciera ser tratada mal por las cosas que te había hecho a ti». Mientras ella hablaba, me di cuenta de que mi venganza había funcionado demasiado bien. Yo había querido que Stephanie experimentara el rechazo, que sintiera la punzada de la traición como yo lo había hecho. En cambio, la había expuesto a un depredador que había desmantelado sistemáticamente su autoestima y su seguridad financiera. La revelación de mi papel en este desastre llegó 3 días después, cuando nuestros padres llegaron para ayudar a Stephanie a comenzar el proceso de recuperación financiera. Mientras estábamos sentadas en la sala de su casa, discutiendo informes policiales y extractos bancarios, mi padre hizo la pregunta que yo había estado temiendo. «¿Cómo conociste exactamente a este Christopher?». Antes de que pudiera formular una respuesta adecuadamente vaga, Stephanie respondió: «Amanda nos presentó. Ella lo conoció en una conferencia de marketing». Mis padres se volvieron hacia mí con expresiones idénticas de sorpresa. Sentí que la sangre se me iba de la cara mientras Stephanie continuaba. «En realidad eso fue extraño, ¿verdad? Nunca intentas arreglarme citas con chicos que conoces, pero con él fuiste muy insistente». La sala se quedó en silencio mientras 3 pares de ojos se fijaban en mí, las preguntas formándose. Podría haber mentido, podría haber afirmado que fue una presentación inocente, que no tenía forma de conocer el verdadero carácter de Christopher. Pero el peso del engaño se había vuelto insoportable. «Lo sabía», admití en voz baja. «No lo del dinero o hasta dónde llegaría, pero sabía que no era una buena persona. Te lo presenté deliberadamente». El rostro de Stephanie se quedó en blanco por el shock. «¿Qué estás diciendo?». «Quería que supieras cómo se sentía», continué, las palabras saliendo ahora que el dique se había roto. «Ser traicionada por alguien en quien confiabas, que te quitaran algo preciado como tú, me hiciste a mí una y otra vez». Mi padre se levantó abruptamente, su rostro enrojecido de ira. «Amanda, ¿qué has hecho?». Mi madre comenzó a llorar. Sollozos suaves y entrecortados que llenaban el silencio mientras Stephanie me miraba sin moverse. «No sabía que te quitaría el dinero», dije desesperadamente. «No sabía que te lastimaría de esta manera. Solo quería que experimentaras lo que yo pasé, solo una vez. Vete». La voz de Stephanie era plana, sin emociones. «Vete de mi apartamento». Me fui en una neblina de vergüenza, la mirada decepcionada de mi padre y las lágrimas de mi madre siguiéndome por la puerta. De vuelta en mi hotel, me senté sola con el horror total de lo que había hecho. Al buscar justicia me había convertido en algo peor de lo que Stephanie había sido. Ella se había llevado novios, hombres que habían elegido traicionarme junto a ella. Yo le había presentado deliberadamente a alguien que sospechaba que le causaría dolor, sin pensar en las posibles consecuencias. Las siguientes semanas fueron un estudio del aislamiento. Mis padres apenas me hablaban, restringiendo la comunicación a mensajes de texto funcionales. Los parientes lejanos que habían oído una versión de la historia
se comunicaron con mensajes de shock y decepción. Incluso mi abuela, que había plantado sin querer la semilla de mi venganza, llamó para expresar su consternación. «Esto no es lo que quise decir con consecuencias, Amanda», dijo tristemente. «Hay algunas líneas que no cruzamos, incluso cuando nos han hecho daño». Regresé a Boston llevando una carga de culpa que afectó cada aspecto de mi vida. Pedí una licencia en el trabajo, incapaz de concentrarme en las campañas de marketing cuando había usado esas mismas habilidades para orquestar la devastación de mi hermana. Me alejé de mis amigos, incapaz de explicar mi repentina depresión sin revelar lo que había hecho. Por primera vez, entendí con perfecta claridad que la venganza no había curado mis heridas. Solo había creado nuevas, más profundas y más dolorosas que antes. Al tratar de enseñarle a Stephanie una lección sobre la traición, me había traicionado a mí misma y a todo lo que creía sobre quién era. Pasaron 2 meses sin contacto de Stephanie. Envié mensajes de texto de disculpa que quedaron sin respuesta. Dejé mensajes de voz que no recibieron respuesta. Mis padres mantuvieron un contacto mínimo, su decepción palpable, incluso a través de breves intercambios funcionales sobre planes de vacaciones y actualizaciones familiares. Volví a la terapia con una nueva honestidad, finalmente revelando la historia completa de lo que había hecho. Mi terapeuta no me condenó ni me absolvió, sino que me ayudó a comprender las profundas raíces del resentimiento que habían llevado a un acto de venganza tan poco característico. «Has estado cargando con este dolor durante más de una década», observó, «sin el reconocimiento de tu familia, sin ninguna resolución real. Ese tipo de trauma enterrado puede emerger de maneras que no esperamos o reconocemos en nosotros mismos». No era una excusa, pero era un marco para entender. Había pasado años siendo la hermana buena, la que perdonaba, la que tomaba el camino correcto. Pero bajo ese exterior, las heridas se habían enconado sin ser tratadas y sin ser reconocidas. Después de 3 meses de silencio, tomé una decisión. Si Stephanie no respondía a las llamadas o a los mensajes, iría a Chicago a hablar con ella en persona. Necesitaba ofrecer una disculpa real, no por mi propia paz mental, sino porque ella merecía oírla. Si me perdonaba o no, era su elección, pero yo tenía que intentarlo. Volé a Chicago un viernes por la mañana y fui directamente al lugar de trabajo de Stephanie, sabiendo que sería menos probable que me evitara en un entorno profesional. La empresa de eventos donde trabajaba estaba ubicada en un edificio industrial reconvertido, todo ladrillo a la vista y ventanas de gran tamaño. Esperé en el vestíbulo con el corazón latiendo hasta que ella salió de una reunión. Se detuvo en seco cuando me vio. Su sonrisa profesional se desvaneció. «¿Qué haces aquí?» «Necesito hablar contigo», dije simplemente. «Por favor, solo 15 minutos». Ella dudó, luego miró su reloj. «Tengo un descanso para almorzar en 1 hora. Hay una cafetería a 2 cuadras. Nos vemos allí». La hora de espera fue interminable. Caminé por el vecindario ensayando lo que diría, sabiendo que ningún discurso preparado podría abarcar la profundidad de mi arrepentimiento. Stephanie llegó exactamente a tiempo, pidió un café y se sentó frente a mí con una formalidad cuidadosa. Se veía mejor que la última vez que la vi, con algo de su confianza natural restaurada, aunque un nuevo cansancio ensombrecía sus ojos. «Lo siento», comencé, sin preámbulos, sin excusas. «Lo que hice es imperdonable». Estaba tan centrada en mi propio dolor que no consideré las verdaderas consecuencias de mis acciones. Nunca quise que te lastimaras de verdad o que tuvieras un daño financiero. Ella me estudió por un largo momento. Pero sí querías que sufriera, que me sintiera traicionada. Asentí, negándome a suavizar la verdad. Sí, quería que entendieras cómo se sentía todas esas veces. Quería que supieras lo que me habías hecho. «Lo sabía», dijo ella en voz baja. «Siempre supe que te estaba lastimando. Simplemente no me importaba lo suficiente como para parar». Su franqueza me sorprendió. Esta era la primera vez que ella reconocía abiertamente el patrón de comportamiento que había definido nuestra relación durante tanto tiempo. «¿Por qué?», hice la pregunta que me había atormentado durante años. «¿Por qué lo hiciste una y otra vez?».
Stephanie miró su café sin tocar. Me he estado haciendo esa misma pregunta en terapia estos últimos meses, dijo. Tomó un respiro profundo. La respuesta simple es celos. La respuesta más complicada es que nunca me sentí lo suficientemente buena, no en comparación contigo. Yo, repetí con incredulidad. Tú siempre fuiste la favorita, siempre la especial. Yo era la consentida, corrigió, no la respetada. Tú eras la inteligente, la responsable, la que tenía la brújula moral y un futuro brillante. Yo solo era la bonita y encantadora que necesitaba atención extra. Me miró. Quitarte a tus novios era la única manera que conocía de demostrar que yo podía ser elegida por encima de ti, que podía ganar en algo que importaba. La revelación me dejó atónita. Todos estos años había visto nuestra relación a través de la lente de mi propia inseguridad, sin considerar nunca que Stephanie podría haber estado operando desde un lugar de una insuficiencia aún más profunda. Eso no excusa lo que hice, continuó. Pero Christopher, él me mostró lo que realmente significa ser traicionada por alguien en quien confías por completo, que te rompan el corazón y te destrocen la confianza al mismo tiempo. Me miró directamente a los ojos. Nadie se merece eso, ni siquiera yo. Especialmente no tú, dije queriendo decirlo. Lo que hice cruzó una línea que nunca debería cruzarse. Al usar a otra persona como arma, me convertí en algo que nunca quise ser. Stephanie asintió lentamente. Ambas hemos hecho cosas terribles la una a la otra, ¿verdad? Ese simple reconocimiento, la primera vez que nuestra culpabilidad mutua había sido declarada en voz alta, abrió una puerta que yo había pensado que estaba permanentemente cerrada. ¿Podemos intentarlo de nuevo?, pregunté con vacilación. No para olvidar o pretender que no sucedió, sino para construir algo diferente. No lo sé, respondió honestamente, pero me gustaría intentarlo. Ese almuerzo se convirtió en el primero de muchos encuentros cautelosos. Establecimos límites que nunca antes habían existido en nuestra relación. Al principio, no se hablaba de parejas románticas. No había reuniones familiares hasta que hubiéramos reconstruido una base de confianza, chequeos regulares sobre cómo nos sentíamos, una desviación radical de nuestro patrón de toda la vida, de resentimientos enterrados y competencias tácitas. Ayudé a Stephanie a navegar por el proceso legal de intentar recuperar parte de su dinero, usando conexiones de mi trabajo para encontrar un abogado que se especializara en casos de fraude. Finalmente, pudo recuperar alrededor de una cuarta parte de lo que había perdido, una pequeña victoria que ayudó a restaurar algo de su confianza en su juicio. Nuestros padres lucharon por adaptarse a la nueva dinámica entre nosotras. Habían pasado décadas permitiendo nuestra relación disfuncional y la repentina aparición de límites saludables y comunicación honesta los dejó desconcertados. Mi madre, en particular, parecía molesta por nuestra negativa a simplemente fingir que todo estaba bien, como había sido la tradición familiar. No entiendo por qué ustedes dos necesitan seguir volviendo a lo del pasado. Se quejó durante una rara cena familiar 6 meses después de mi confrontación con Stephanie. No podemos simplemente seguir adelante. Stephanie y yo intercambiamos una mirada de solidaridad recién encontrada. Estamos avanzando, respondió Stephanie, pero esta vez lo estamos haciendo con honestidad. Gradualmente, a lo largo de un año, reconstruimos nuestra relación desde cero, no como las hermanas competitivas de nuestra infancia o las rivales de nuestra adultez temprana, sino como dos mujeres con una historia compartida y un deseo genuino de conocernos como realmente éramos. Descubrí que Stephanie siempre había querido escribir libros para niños, un sueño que nunca había perseguido porque parecía demasiado caprichoso en comparación con mi seria carrera. Ella descubrió que yo tenía una pasión por la jardinería urbana que no tenía nada que ver con mi identidad profesional. Descubrimos intereses y aspectos, la una de la otra, que habían sido oscurecidos por décadas de rivalidad. La curación no fue lineal. Hubo retrocesos, momentos en los que los viejos patrones se reafirmaron o cuando el peso de las traiciones pasadas parecía demasiado pesado para superarlo. Hubo conversaciones difíciles sobre nuestra infancia, sobre el papel de nuestros padres en fomentar nuestra competencia poco saludable
sobre las formas en que cada una de nosotras había sido moldeada por la dinámica que habíamos creado juntas. Pero también hubo avances. La primera vez que nos reímos juntas de manera genuina y sin matices de competencia. La primera vez que nos defendimos la una a la otra contra los intentos de nuestros padres de reinstaurar viejos patrones. La primera vez que pude hablar de una nueva relación sin miedo a que Stephanie intentara interferir. 2 años después del desastre de Christopher, Stephanie se mudó a Boston para empezar de cero, aceptando un puesto en una empresa de eventos allí. No para estar cerca de mí, se cuidó de explicar, pero tampoco deliberadamente lejos. Estábamos aprendiendo a existir en las órbitas de la otra sin una colisión destructiva. Ahora, sentada frente a ella en un brunch dominical que se ha convertido en nuestra tradición semanal, apenas puedo creer el viaje que hemos recorrido. La mujer que está ante mí, describiendo animadamente su último proyecto de trabajo, es tanto la hermana que he conocido toda mi vida como alguien completamente nueva. Alguien a quien todavía estoy conociendo, a quien todavía estoy aprendiendo a confiar, a quien todavía estoy descubriendo cómo amar de una manera saludable. El camino hasta este punto ha sido doloroso sin medida, lleno de traiciones por ambas partes. Lo que hice al presentarle a Christopher estuvo mal. Un fracaso moral del que siempre me arrepentiré. Pero de ese terrible error surgió el ajuste de cuentas honesto que nuestra relación había necesitado durante décadas. La verdadera curación, he aprendido, no proviene de la venganza o de fingir que las heridas no existen. Proviene de reconocer la magnitud total del daño, asumir la responsabilidad de nuestras propias acciones y hacer el arduo trabajo diario de construir algo nuevo a partir de las ruinas de lo que fue destruido. Stephanie me sorprende mirándola y levanta una ceja. ¿En qué estás pensando tan seriamente? Solo en lo lejos que hemos llegado, respondo con sinceridad. Ella sonríe, una expresión genuina que llega a sus ojos de una manera que su encanto practicado nunca lo hizo. Todavía nos queda un largo camino por recorrer. Y tiene razón, el trabajo de mantener esta nueva y frágil conexión es continuo, pero por primera vez en nuestras vidas, estamos caminando por ese camino una al lado de la otra, en lugar de en una amarga competencia. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Alguna vez has experimentado una traición de alguien cercano a ti? Y si es así, ¿cómo lo manejaste? Me encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios. Si esta historia resonó contigo, por favor dale a me gusta, suscríbete y compártela con alguien que necesite escuchar que la curación es posible incluso después de las traiciones más profundas. Gracias por escuchar y recuerda que a veces los caminos más difíciles conducen a los destinos más significativos.